Muy buenos días para todos y para todas. Realmente es un honor estar en este momento de defensa de tesis doctoral de Dora Sajevicius. Necesitaba tu apellido aquí, Dora. Que desde luego ya felicitarte porque llegar a este momento es toda una instancia relevante en la vida académica, profesional y sé que también en lo personal. Así que bueno, darle la bienvenida y los buenos días a todos y todas. Darle también la bienvenida a los colegas que están conectados a través del Zoom, al director, al doctor Pablo Rivera Vargas, director de la tesis, también felicitarlo por esta instancia, de haber llegado acompañando a Dora juntos. Y le damos también el saludo a Karina León, a la doctora Karina León, miembro del tribunal, junto con el doctor Gairín, que estaremos escuchándote y acompañándote. Me agité, discúlpenme. Parece que fuera yo a defender la tesis. Estás reviviendo. Sí, déjenme respirar. No, no es fácil, no es fácil. Pero en verdad quería sí compartirte, y quería por eso también calmar un poco mis nervios, que en verdad que si bien se dice una defensa, en verdad es un momento para compartir tu largo trabajo que ya hemos leído y que te sientas lo más cómoda y que simplemente se trata de compartir tu trabajo, tu experiencia, tus reflexiones, tus conclusiones. Bueno, dicho esto y habiéndome ya así calmado, les voy a contar cómo vamos a estar funcionando en este día de hoy. A continuación, Dora tomará la palabra presentando su trabajo. Ella ya ha tenido una pauta para destacar determinados puntos de la tesis. Para eso tendrá unos 40 minutos. Luego procederemos a darle la palabra al director, al doctor Pablo Rivera Vargas. Él hará los comentarios que entienda pertinentes. Luego pasaremos a los comentarios del tribunal. Primero el miembro externo, el doctor Gairín. Luego la doctora Karina León. Y finalmente estaré realizándote los comentarios como presidente del tribunal, Dora. Luego le daremos la palabra a si hay algún doctor en educación que quisiera intervenir, que quisiera reaccionar a la presentación de Dora, lo podrá hacer. Luego Dora tendrá entre 10 y 15 minutos para recoger, digamos, reflexiones, responder a las preguntas, digamos, reaccionar a nuestras intervenciones. Luego le vamos a pedir que se retiren de sala y nos quedaremos en el tribunal deliberando y para realizar el dictamen de esta instancia. Luego lo llamaremos y compartiremos el dictamen. Así que sin más, Dora, bueno, tranquila, simplemente compartí el trabajo que has realizado durante todo este tiempo. Mucha suerte. Bueno, en primer lugar, me permito hacer algunos agradecimientos a la Universidad Ort, Uruguay, por darme el privilegio de formarme en un espacio académico que valora la excelencia, el compromiso, la reflexión crítica y por el apoyo recibido tanto como estudiante como docente. A la doctora Denise Vaillant y al doctor Eduardo Rodríguez Zidane por su apoyo incondicional durante todo el proceso investigativo. A mi director de tesis, el doctor Pablo Rivera Vargas, por su acompañamiento, su mirada crítica y su aliento para desarrollar mi pensamiento con autonomía y confianza. A los miembros del tribunal, por sus valiosas devoluciones que enriquecieron y fortalecieron esta tesis. A los inspectores, a los equipos directivos y a los docentes que aceptaron participar de esta investigación. A mis docentes, compañeras y compañeras de la cohorte por compartir saberes, alentarme en cada etapa y sostener con entusiasmo este proceso. Y dejo algunos agradecimientos más personales para el final.
El título de mi tesis es La enseñanza STEAM bajo la lupa en Educación Técnica Profesional de Montevideo, y tiene como foco el análisis de su implementación a partir de las voces de sus docentes y equipos directivos. Y me permito, en primer lugar, explicarles un poco sobre mis motivaciones personales para justamente desarrollar este proceso investigativo. Y mi motivo personal número 1 tiene que ver con que mi foco de investigación comenzó con STEM, por su acrónimo en inglés, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, y al transitar por la fase exploratoria y por las 14 entrevistas exploratorias que realicé, entendimos con mi director de tesis que lo más oportuno era focalizarnos en STEAM, que suma al acrónimo STEM el arte y las humanidades, y que a su vez es el acrónimo que se utiliza en los documentos de la transformación educativa que se comenzaron a implementar en el año 2023, justo el año en donde se realiza todo el trabajo de campo. Y en este sentido, también mi foco de interés cuando comenzó la investigación, que fue en STEM y luego viró a STEAM, también se focalizó en investigar en centros de educación secundaria, porque es donde yo tengo mi experiencia como docente, en este caso de matemática. Y al realizar las entrevistas y transitar por la fase exploratoria, comprendí que si yo buscaba a esos centros educativos que fueran singulares por la implementación de la enseñanza STEAM, lo que me decían los informantes calificados era que esos centros se encontraban en educación técnica profesional. Entonces, el contexto cambió desde educación secundaria a educación técnica profesional, que era un contexto totalmente desconocido para mí hasta el momento. Y a su vez, en el tratamiento de datos y análisis de la información, mi director de tesis me propone no solamente hacer un análisis temático, sino hacer un análisis y construcción de discurso, lo que también era muy novedoso para mí y obviamente desconocido hasta el momento. Así que de alguna manera ese también fue un desafío que me acompañó durante todo mi proceso investigativo. Así que dicho esto sobre las motivaciones personales, les comparto un poco cómo estructuré esta presentación para de alguna manera sintetizar esta tesis, que no fue nada fácil sintetizarla, pero bueno, espero poder compartir con ustedes pinceladas de cada uno de los aspectos que la componen. Por un lado, vamos a ver los antecedentes y el problema de investigación con sus objetivos y el problema de investigación. Luego vamos a profundizar sobre el marco teórico, sobre el marco metodológico y las decisiones que se tomaron, sobre los resultados, la discusión y conclusiones justamente para dar respuestas a las preguntas de investigación, y luego vamos a profundizar un poco sobre lo que tienen que ver los alcances, las limitaciones y las proyecciones. Así que bueno, comenzamos con los antecedentes. Los antecedentes de investigación tienen que ver, en primer lugar, con 3 informes que se publicaron en Uruguay en el año 2022 y 2023 por el grupo interacadémico que estaba compuesto por la Academia Nacional de Ciencias, de Medicina e Ingeniería, que tenía que ver justamente con investigaciones sobre la enseñanza STEAM en Uruguay. Y allí podemos discernir 4 hallazgos. Uno que tiene que ver con la ausencia de una visión integrada sobre cómo implementar el enfoque STEAM. Otra que tiene que ver con una formación docente insuficiente por el momento, tanto en la formación inicial como continua. Otro hallazgo que tiene que ver sobre la escasa sostenibilidad de las iniciativas STEAM que se implementaban. Y otro hallazgo que tiene que ver con la falta de centralidad en la agenda educativa del enfoque STEAM. En este contexto es que nos proponemos este problema de investigación. Esta investigación doctoral busca comprender cómo los docentes interpretan y aplican las prácticas de enseñanza STEAM en la educación técnica profesional, así como los aspectos institucionales y pedagógicos que influyen en su implementación y operan de alguna manera como aspectos que facilitan u obstaculizan la implementación del enfoque STEAM. Y acá me permito extraer una cita de uno de esos informes del grupo interacadémico que me parece muy relevante, que dice así: aunque cambian los programas, esquemas o marcos curriculares, si los docentes siguen pensando y haciendo lo mismo que antes, será difícil lograr mejoras relevantes en los aprendizajes. Y por esto también la fundamentación de concentrarnos, como veremos más adelante, en el discurso docente. En lo que tiene que ver con los antecedentes del problema de investigación, también surgieron algunos aspectos dentro de la revisión bibliográfica que nos parece oportuno destacar. Uno que tiene que ver con superar el enfoque disciplinar fragmentado,
Otro que tiene que ver con integrar la tecnología y la ciudadanía digital desde el lugar de reducir las brechas de acceso, uso y habilidades, especialmente tras la pandemia, evidenciadas especialmente a través de la pandemia. Otra de mejorar la continuidad educativa en el área STEAM, teniendo presente los bajos niveles de desempeño justamente en las asignaturas o unidades curriculares STEAM y en estudiantes entre 15 y 17 años. Y otra que tiene que ver con atender a la dimensión personal y subjetiva tanto de docentes como de estudiantes, en esto de motivar especialmente en contextos vulnerables y desarrollar habilidades STEAM como herramienta de equidad y ciudadanía. Con estos antecedentes es que definimos el objetivo general de investigación, que es el que les presento a continuación. Explorar y comprender el discurso de los docentes sobre la implementación de la enseñanza STEAM en la educación técnico-profesional de Montevideo, analizando su relación con los marcos normativo y político nacional y las perspectivas de los equipos directivos de estos centros educativos. Entonces, lo que vamos a hacer vamos a explorar el discurso de los docentes y su vínculo tanto con el contenido de los marcos normativo y político como el discurso de los equipos directivos de los centros educativos en los cuales ellos trabajan. ¿Cuáles son los objetivos específicos de investigación? Son los siguientes. El primero se vincula con los modos de implementación del enfoque STEAM desde el contenido de los marcos normativo y político y desde el discurso de los equipos directivos. El segundo se va a focalizar en el discurso docente y en poder describir las principales prácticas de enseñanza STEAM desde su discurso. El tercer objetivo hace foco en los equipos directivos y en sus perspectivas sobre el papel que conlleva para ellos la implementación de la enseñanza STEAM. Y el cuarto tiene que ver con los aspectos que facilitan o obstaculizan la implementación de la enseñanza STEAM desde el discurso docente y desde el discurso de los equipos directivos. En lo que tiene que ver con el marco teórico, ya va a aparecer, muy bien. El marco teórico que sustenta esta investigación se compone de 4 grandes conceptos. Uno que tiene que ver con la sociedad del conocimiento y la era digital, en esto de poder comprender de alguna manera la transición de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, poder comprender cuál es el rol de las tecnologías digitales en educación, poder también visualizar las distintas visiones, desde los tecnófilos, tecnófobos, los pedagogos, desde la sobrevaloración de la tecnología hasta el uso pedagógico de las tecnologías digitales, y también abordar lo que tiene que ver con la paradoja del desconocimiento. Como un concepto, la sociedad del conocimiento y era digital como un concepto más macro de mi marco teórico. Y después profundicé sobre algunos aspectos que van directamente enfocados al enfoque STEAM, que tiene que ver, en primer lugar, con el STEAM en sí mismo, y por lo tanto profundicé sobre el concepto, sus principios, lo que tiene que ver con los niveles de integración, con las prácticas de enseñanza STEAM en cuanto a los modelos que pude profundizar en la revisión bibliográfica. ¿Para qué? Para luego comenzar a profundizar sobre la implementación de las prácticas STEAM propiamente dicho, y en ese sentido profundicé sobre distintos diseños de experiencia de aprendizaje, también distintos instrumentos de evaluación y de valoración sobre las propuestas STEAM. También me focalicé en lo que tiene que ver con formación docente y también con los desafíos que conlleva para los docentes en la implementación de este enfoque integrado, y por eso también abordé los conceptos de disposición, percepción de autoeficacia, resistencia docente. Para también culminar con otro aspecto muy importante que tiene que ver con mis objetivos de investigación, con el rol del equipo directivo en cuanto a los modelos de liderazgo, a las competencias tanto técnicas como subjetivas, y también el contexto institucional y las políticas educativas en la cual se produce ese liderazgo. Así que con este marco teórico y con los antecedentes es que tomamos decisiones que tienen que ver con lo metodológico. Y en ese sentido, les comparto cómo fue la estructura de las decisiones metodológicas que tomamos. En primer lugar, comentarles que esta investigación se enmarca en un paradigma interpretativo comprensivo, que es un enfoque puramente cualitativo y se basa en 2 métodos.
Uno que es el análisis documental, que de alguna manera permitió contextualizar la investigación y generar un corpus documental con aquellos documentos que estaban vigentes en el año 2023 sobre la implementación de la enseñanza STEAM en este contexto particular de educación técnica profesional. Y por otro lado, un estudio de casos múltiples que permitió, por un lado, la inmersión en centros educativos, en 5 centros en particular. Ese número no es arbitrario y tiene que ver con que en el año 2023 existían 5 centros educativos en educación técnica profesional que conjugaban 2 programas STEAM. Uno que era Sailab y otro Aprender Todos. Y eran los únicos en Montevideo que tenían los 2 programas en funcionamiento. Uno que tiene que ver más bien con un abordaje tecnológico y el otro que focaliza más en ciudadanía digital. Y así comenzó este proceso de investigación. Primero transitamos por el análisis documental y en ese sentido fue muy importante construir el corpus documental. Y para eso realizamos una validación en 2 etapas. Primero hicimos una búsqueda de todos los documentos vigentes. Le pedimos a uno de los inspectores del área STEAM de Educación Técnica Profesional que lo validara. Él agregó 4 nuevos documentos y con ese conjunto de documentos que teníamos hasta el momento, lo que hicimos fue realizar un cuestionario autoadministrado y se lo enviamos a varios informantes calificados, 9 en total, de los cuales 4 dieron su devolución sobre ese conjunto de documentos y llegamos a constituir el conjunto de documentos, digamos, completo que refiere a los marcos normativo y político vigentes sobre implementación STEAM en educación técnica profesional. Para que ustedes visualicen el proceso constó de un total de 17 documentos durante la búsqueda, que ahí ustedes pueden ver en la columna 3 cuáles fueron ellos, y después se realizaron 4 procesos. Primero, obviamente, una búsqueda en la fase exploratoria, luego un primer refinamiento por parte mía, y después 2 refinamientos con las 2 validaciones que se realizaron. Y luego de ese proceso, justamente los documentos que forman parte del corpus documental, que son 9, son aquellos que permanecen en al menos 2 de esos procesos de refinamiento. Los centros educativos para el análisis, para el estudio de casos múltiples, fueron 5, que los pueden visualizar aquí en Montevideo, y son singulares justamente por las características de implementar, como ya les decía, 2 programas STEAM. Para el muestreo de los docentes, porque en este sentido en el estudio de casos lo que hicimos fue utilizar la herramienta de entrevista y diseñar 2 instrumentos, una pauta de entrevista para docentes y una pauta de entrevistas para directores. En el caso de los docentes, lo que hicimos primero fue preguntarle a los equipos directores quiénes eran los docentes que ellos nos referenciaban como actores que implementaban el enfoque STEAM. Ellos nos dieron sus aportes. Hubo un centro que decidió que sus docentes no participaran por falta de tiempo, porque contextualizando en el año 2023, fue un año de mucho cambio, de la implementación de un nuevo marco curricular, y entonces en ese sentido, al entrevistar a esos docentes referenciados por los directores, también les pedimos a ellos que nos referenciaran a otros colegas que ellos sentían que también implementaban la enseñanza STEAM. Y así llegamos a un total de 52 docentes, referenciados por sus propios colegas. De estos 52 docentes, y ahí ven que el Centro 3 no participó, logramos entrevistar a 24. Digo logramos porque fue un proceso que llevó su tiempo y en el cual también los docentes, debido a su carga laboral y a su multiempleo, tuvieron que dar parte de su tiempo y la verdad que les agradezco profundamente. Y bueno, y fue un proceso en el cual hubo que también adaptarse a los tiempos institucionales y a los tiempos personales de los docentes que se dieron su tiempo para esta entrevista. En lo que tiene que ver con los 2 instrumentos, como yo les comentaba, la pauta de entrevista para docentes y la pauta de entrevista para los equipos directivos, que se entrevistó a los 5, la validación de la pauta de entrevista a docentes se realizó de la siguiente manera. Se realizaron 3 borradores de esa pauta, se consultó a expertos calificados, tanto en metodología cualitativa, como en STEAM propiamente de educación técnica profesional, y los consultados fueron 10 expertos, de los cuales recibimos 7 respuestas a través de un cuestionario autoadministrado, y con esa retroalimentación se realizó un segundo borrador para luego pretestear la pauta con 4 docentes y realizar el borrador definitivo de la pauta de entrevista a docentes.
El mismo proceso se realizó para los equipos directivos. Se consultó a 11 expertos, 6 expertos dieron su retroalimentación, luego se pretestió la pauta de entrevista con 3 coordinadores generales o directores, dependiendo del centro educativo, y se conformó la pauta de entrevista para equipos directivos. En lo que tiene que ver con el análisis, o sea, con el tratamiento de datos y el análisis de la información, se transitó por 2 etapas. Primero, una que tuvo que ver con un análisis temático, que en realidad que lo que hizo fue como un efecto, digamos, de embudo, o sea, de reduccionismo, por alguna forma decirlo. O sea, lo que se hizo fue codificar todas las entrevistas, encontrar aquellos temas recurrentes y los subtemas asociados para justamente analizar desde el punto de vista semántico y latente las voces tanto de los docentes como de los equipos directivos. Y en este sentido lo que se intentó fue encontrar esos patrones en común que hacía que esas voces de esos docentes que en realidad no tenían conexión entre sí se unieran como en una voz más coral, digamos, y se pudiera justamente unificar y decir, bueno, este es el discurso y estos son los temas emergentes tanto de los equipos docentes como de los equipos directivos. Para ello, nos nutrimos de algunos autores, que aquí se los presento, y también de herramientas. En primer lugar, comencé utilizando Atlas-T y explorando todas las herramientas que ofrece, y después lo complementé con MaxQDA. Por un tema personal no sé, de fluidez con cada una de las herramientas, en Atlas-T pude lograr, obviamente, bueno, codificar, encontrar los grupos de códigos, visualizar la frecuencia de ellos. Y MaxQDA me permitió ir un poco más allá y poder encontrar y visualizar gráficamente, que capaz que por mi condición de profesora de matemática era necesario, visualizar gráficamente la tendencia de los códigos, la tendencia de las palabras, y también, como yo tenía, y ahora van a ver más adelante, a veces por categoría tenía más de 100 segmentos para sintetizar y estudiar en profundidad, la herramienta de síntesis con inteligencia artificial de MaxQDA me permitió justamente esa flexibilidad a la hora de poder validar lo que yo sintetizaba intuitivamente con una herramienta. Y esta es la primera etapa del análisis. La segunda etapa tenía que ver con tomar los temas emergentes y recurrentes y los subtemas asociados y comenzar a hacer un análisis posterior y más profundo con esos temas, analizarlos para encontrar las citas más significativas, los patrones, las tensiones y cumplir con el objetivo de construir discurso con la máxima representatividad posible. En este sentido, también me nutrí de determinados autores que justamente lo que hicieron fue ayudarme a profundizar sobre esta herramienta de análisis que, como yo les comentaba al comienzo, desconocía antes de este proceso. Habiendo transitado por este marco metodológico y habiendo explorado justamente cuáles fueron las decisiones metodológicas, es que paso a comentarles sobre los resultados. En lo que tiene que ver con análisis temático, voy a dar unas breves pinceladas, porque la verdad que es muy extenso todo el análisis realizado y me permite solamente comentarles algunos hallazgos. Por ejemplo, ¿cuáles eran esos temas recurrentes que yo les decía que era como de alguna manera el resultado de ese análisis temático para luego pasar al análisis de discurso? Bueno, aquí les comparto algunas tablas que pueden ser de utilidad para comprenderlo. Aquí podemos ver los segmentos codificados en función de las entrevistas a los equipos directivos. Aquí podemos ver los segmentos codificados en función de los documentos, de los marcos normativo y político. Y aquí podemos ver una breve síntesis de esta tabla que muestra los totales de los segmentos codificados en las entrevistas a los 24 docentes. Y uno de los hallazgos tiene que ver con cuáles son esos temas recurrentes. Los temas recurrentes tienen que ver, primero que nada, con las estrategias de enseñanza, con el por qué se enseña STEAM, con las líneas de acción y los lineamientos desde los marcos normativo y político, con el contexto de la enseñanza STEAM en Uruguay. Y esos temas emergentes, si ustedes ven, se repiten en los documentos de los marcos normativo y político y también se repiten en las entrevistas a los docentes. Obviamente con distinto énfasis en cada uno de estos
actores. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los docentes, el énfasis está marcado en las condiciones institucionales, tanto en el rol de los marcos normativo y político como en el contexto en el cual se produce la implementación de la enseñanza STEAM. En lo que tiene que ver con los equipos directivos, lo que más jerarquizan son los enfoques de enseñanza, las estrategias de enseñanza, el por qué se enseña STEAM y, en tercer lugar, las líneas de acción que provienen de los marcos normativo y político. O sea, se focalizan en primer lugar en lo que tiene que ver con lo pedagógico. Y los documentos de los marcos normativo y político tienen su énfasis en las líneas de acción para implementar la enseñanza STEAM. Por lo tanto, podemos concluir que los docentes enfatizan el rol de los marcos normativo y político y las condiciones institucionales. Los directivos se centran más en la justificación pedagógica y los documentos normativos en las líneas de acción administrativas. Ahora voy a profundizar solamente en una categoría que está relacionada con las prácticas de enseñanza STEAM, que es la integración disciplinar. Desde la visión de los docentes entienden que la integración que logran llevar adelante en sus aulas es de carácter monodisciplinar y multidisciplinar. Y ahí me pareció muy importante estudiar la interacción entre docentes. Más allá de los docentes que entrevisté, como mi muestra tenía 52 docentes, lo que yo hice fue estudiar cómo esos docentes interactúan entre sí, porque yo tenía la referenciación que esos docentes habían hecho de sus propios colegas. Aquí les muestro un mapa que muestra cómo se vinculan entre sí los docentes del Centro 5, porque esta indagación yo la realicé con los 5 centros justamente para visualizar cómo era la interacción y dónde estaban cuáles eran los docentes que funcionaban como nodos centrales. Y en ese proceso es que identifiqué este hallazgo. 13 docentes de los 52 son nodos centrales en la integración disciplinar, lo que representa apenas un 25% del total de los docentes, lo cual va en coherencia con esto de que la integración aún sigue siendo mono y multidisciplinar, si bien en los documentos de los marcos normativos y políticos se aspira a una transdisciplinariedad. Y ahora focalizándonos en los obstáculos, que era el foco del cuarto objetivo, aquí podemos visualizar, por ejemplo, la tendencia de 2 grandes categorías, que son los facilitadores y los obstáculos institucionales, y vemos cómo se ve la visión de los 24 docentes. Y en ese sentido, lo que primero podemos visibilizar es que 7 docentes perciben que hay más facilitadores que obstáculos pedagógicos, 7 de los 24. Y en este sentido, los obstáculos que ellos identifican tienen que ver primordialmente con el rol de la administración y las políticas educativas, su desarrollo profesional, su formación docente y el tiempo que le pueden dedicar a la planificación de los proyectos STEAM. En cuanto a los equipos directivos, también podemos ver la tendencia en estas 2 categorías de facilitadores y obstáculos institucionales, y aquí podemos ver que los equipos directivos tienen una posición un poco más positiva y 3 de los 5 equipos directivos visualizan más facilitadores que obstáculos institucionales. Y a su vez, los equipos directivos se focalizan que los obstáculos tienen que ver con su contexto, con el contexto del centro educativo que lideran, con el rol y los lineamientos que parten de los referentes pedagógicos y los inspectores, y en menor medida con los recursos del centro educativo. Y en lo que tiene que ver con los docentes y los obstáculos pedagógicos que ellos visibilizan, en primer lugar, todos los docentes refieren a dificultades, y las dificultades las focalizan en la resistencia al cambio, en el desconocimiento sobre STEAM y en la escasa colaboración que pueden llevar adelante sus centros educativos para planificar colaborativamente y reflexionar. Así que aquí una breve pincelada del análisis temático para profundizar ahora sobre el análisis y construcción de discurso. Primero nos vamos a focalizar en las prácticas de enseñanza STEAM. Y en ese sentido, comentarles que los docentes refieren a una enseñanza que realizan a través de la indagación, a través de un rol preponderante del uso de preguntas, a través de abordar temas que sean de interés para los docentes y de utilizar casos que sean muy auténticos para ellos y relacionados con su vida cotidiana.
En este sentido, podemos también ver las prácticas STEAM desde los distintos actores, desde los docentes, los equipos directivos y los marcos normativo y político. Desde los docentes, ya les comenté, ellos hacen foco en las estrategias, en la motivación, que ahora vamos a ver próximamente cómo ellos refieren a de alguna manera la incidencia positiva que tiene el STEAM en sus estudiantes. Los equipos directivos hacen más referencia a la implementación práctica, a el uso de la tecnología para justamente resolver problemas, implementar proyectos y focalizan mucho en la integración disciplinar y en llevarla adelante en sus centros educativos. Y por otro lado, los marcos normativo y político van a referir más a la metodología y no tanto a la incidencia del STEAM en los estudiantes y al desarrollo de enfoques pedagógicos para preparar a los estudiantes para, como dice en los marcos normativos, para un mundo cambiante y también para reducir esa brecha que se da y esa tensión que se da en los resultados de los estudiantes entre 15 y 17 años en las asignaturas del área STEAM. En lo que tiene que ver con los docentes y esto que focalizan en la motivación y en la incidencia positiva del STEAM en los estudiantes, podemos aquí ver parte de sus manifestaciones. Ellos hacen foco en la motivación como un factor para la construcción de conocimiento. Hace mucho énfasis en la incidencia que tienen las emociones, en las experiencias positivas que han tenido con la implementación de la enseñanza STEAM y en esto de la motivación bidireccional, en esto de que los estudiantes se motivan, los docentes también, y en ese sentido es como un motor de aprendizaje para continuar procesos de aprendizaje tanto a nivel de estudiantes como a nivel de los docentes. En lo que tiene que ver con el rol de los equipos directivos y su estilo de liderazgo, hay tantos estilos como los centros educativos investigué. El centro educativo 1, su discurso tiene que ver más con un liderazgo que propicia el aporte individual. El centro educativo 2 refiere más a ser un miembro más del equipo, a ser un docente más que trabaja con los demás docentes para generar e implementar iniciativas STEAM. El equipo directivo 3 se focaliza más en ser un líder bombero, como se define él mismo, en esto de lograr que las cosas funcionen y apagar los incendios que ocurran. El equipo directivo 4 se ve a sí mismo con la metáfora de ser un líder orquesta, en esto de no manejar ningún instrumento, pero hacer que la orquesta funcione. Y el equipo directivo 5 es un equipo directivo que tiene un liderazgo pedagógico desde la observación, la escucha atenta y activa. Y en este sentido, si bien los estilos son bien diferentes, existen como 4 palabras clave recurrentes en sus discursos. Uno que tiene que ver con el rol de la coordinación, el rol de la colaboración, del empoderamiento y de la flexibilidad y adaptabilidad. En lo que tiene que ver con el cuarto objetivo, que abordaba los aspectos que facilitan u obstaculizan la implementación de la enseñanza STEAM, aquí podemos ver el discurso de los docentes y el discurso de los equipos directivos. Por ejemplo, los dos encuentran que el equipo de dirección en su rol de apoyar y sostener las iniciativas STEAM es un facilitador. ¿Por qué? Desde el rol de los docentes, por la flexibilidad y la disposición, y desde el punto de vista de los equipos directivos, por ser un apoyo que motiva para implementar y sostener proyectos STEAM. También ven como facilitador la gestión de recursos y resolución de problemas. Los docentes lo ven desde una percepción positiva porque incide directamente en la implementación de sus prácticas de enseñanza y los equipos directivos lo ven desde su rol de resolver y anticipar problemas para justamente gestionar el andamiaje necesario para que los docentes sostengan sus prácticas de enseñanza. Desde lo que tiene que ver con la distribución de recursos, aquí ambos encuentran obstáculos y visualizan problemas en lo que tiene que ver con la distribución de los recursos. En lo que tiene que ver con los espacios de coordinación y planificación, los docentes lo mencionan muy poco y los equipos directivos sí hacen un énfasis especial fundamentalmente en lo que tiene que ver con el trabajo interdisciplinario. En lo que tiene que ver con cursos que están en funcionamiento sobre STEAM, que en el año 2023 se implementaba el primer curso desde Ceibal a través de la plataforma Edux, que era un curso asincrónico, los docentes lo valoran positivamente y los equipos directivos no hacen ninguna mención ni valoración de los mismos. Y en cuanto a la rapidez de los cambios y la presión, los docentes visualizan una sobrecarga y obviamente los equipos directivos lo visualizan con una incidencia negativa.
Y en cuanto al enfoque formativo por parte de los inspectores, tanto los docentes como los equipos directivos lo visualizan el rol de los inspectores como un facilitador y entienden que su rol podría ser, y de alguna manera les ayudaría a que sea, más formativo y menos evaluativo. Yendo a los obstáculos institucionales desde el discurso de los docentes y los equipos directivos, podemos ver que uno de los obstáculos tiene que ver con el rol que cumple la administración educativa en cuanto a sus lineamientos. Los docentes destacan también por las características del año 2023, en pleno comienzo de la implementación de la transformación educativa, destacan una falta de dirección, de discrepancia entre lo que está escrito y la realidad, y los equipos directivos destacan la falta de apoyo y orientación, además de los desafíos propios y derivados de implementar los cambios que se estaban implementando en ese año. También entienden que un obstáculo tiene que ver con la formación y el desarrollo profesional. Los docentes entienden que necesitan formación docente porque su formación inicial carecía de formación en enseñanza STEAM y que también necesitan tiempo para diseñar prácticas STEAM y poder justamente trabajar con sus colegas en esa área. Y los equipos directivos no mencionan como aspecto clave y obstaculizador la formación y el desarrollo profesional. En cuanto a la diferencia entre el discurso de la administración educativa y la práctica, los docentes perciben una brecha y los equipos directivos también enfatizan en el hecho de la falta de observación, supervisión y retroalimentación de los referentes pedagógicos y los inspectores sobre las prácticas de aula. Y en cuanto a los recursos y la infraestructura, los docentes no mencionan explícitamente un obstáculo y sí los directivos lo hacen y destacan escasez de recursos materiales, humanos, infraestructura y tecnología. Dentro de los obstáculos me permito solamente detenerme en una categoría emergente que es el desconocimiento docente, que está planteado justamente a través de las entrevistas de los docentes. ¿Y en dónde encuentran los docentes su desconocimiento? Primero lo visibilizan desde las limitaciones que encuentran a la hora de implementar la enseñanza STEAM. ¿Y por qué? Por su escasa familiaridad con el término STEAM, que según los docentes lo están aprendiendo y se están formando en este tema a partir del 2023 y no lo conocían con anticipación y tampoco lo habían profundizado en su formación inicial, y dificultades justamente para implementar estas prácticas de enseñanza. En cuanto a la formación docente, también está vinculada con el desconocimiento. Los docentes explican que carecen de contenidos relacionados con STEAM en su formación inicial, como les decía, y necesitan formación y sensibilización en este enfoque. Y a su vez también mencionan esto del desconocimiento interdisciplinario, esto de conocer justamente qué pasa en las otras asignaturas o unidades curriculares y encuentran desafíos justamente a la hora de la colaboración y la planificación colaborativa. Esto sobre los resultados del análisis de discurso. Ahora vamos a comenzar a transitar por la discusión y las conclusiones que de vuelta nos vamos a focalizar en las prácticas de enseñanza STEAM, el estilo de liderazgo y los aspectos que facilitan y obstaculizan la implementación de la enseñanza STEAM. Ahora también conjugando con el marco teórico y tratando de visualizar lo que está presente en el discurso y lo que está ausente en el discurso. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con las prácticas de enseñanza STEAM y conjugar no solamente ciencia, tecnología, sino incorporar la ingeniería, la matemática, y luego vamos a ver más adelante el arte y las humanidades, podemos decir que en el discurso docente predominan menciones hacia la alfabetización científica y tecnológica, y en muchísimo menor medida a las matemáticas y a la ingeniería. Y por eso se concluye que este es un concepto todavía ausente en el discurso docente porque no se observa un enfoque explícito en la integración de matemática e ingeniería a sus prácticas de enseñanza STEAM. Lo mismo sucede con la ciudadanía digital. No se aborda en el discurso docente cómo las prácticas STEAM se desarrollan, cómo a través de las prácticas de enseñanza STEAM se desarrollan habilidades de ciudadanía digital. Y a su vez, algo que aparece en el contenido de los marcos normativo y político, esto de preparar a los estudiantes para adaptarse al contexto tecnológico del siglo XXI, también se observa como un concepto ausente en el discurso docente, ya que no se discute cómo los estudiantes van a ser preparados para enfrentar esos desafíos, ni por los docentes ni por los equipos directivos. En cuanto a metodologías de diseño
de experiencias o de la incorporación de diseño ingenieril, también se observan ausencias de referencias específicas sobre cómo los docentes incorporan el diseño ingenieril en sus prácticas. Y en cuanto a las habilidades sociales y humanísticas, los docentes lo abordan y mencionan el trabajo en equipo, por ejemplo, como estrategia, pero todavía también existe un concepto ausente que tiene que ver con que no se observa el énfasis en habilidades sociales y humanísticas dentro de las prácticas de enseñanza STEAM. Y en lo que tiene que ver con evaluación de la incidencia del STEAM, que los docentes mencionan mucho, la incidencia positiva en los estudiantes, el concepto que se encuentra presente en el discurso docente tiene que ver con una evaluación basada en observar el interés y la motivación de los estudiantes, y aún no se observa un enfoque sistemático sobre cómo evaluar la incidencia de las prácticas STEAM en el aprendizaje de los estudiantes. En lo que tiene que ver con el estilo de liderazgo, se observan distintos estilos, con distintos objetivos en cada uno de los equipos. Y también podemos encontrar algunos conceptos ausentes que podrían enriquecer sus discursos y sus prácticas. Por ejemplo, el equipo 1 tiene como aspecto preponderante la anticipación y la adaptabilidad a los cambios y ejercer un liderazgo más que nada flexible y adaptativo. ¿Cuál es el concepto que uno encuentra como ausente? Las competencias subjetivas. Se prioriza más las competencias técnicas que las subjetivas. En el equipo 2 podemos jerarquizar una promoción de la colaboración docente en esto de sostener el trabajo colaborativo y las alianzas entre docentes. Y como aspecto ausente podemos jerarquizar las estrategias concretas de integración disciplinar para efectivizarlas y sostenerlas en su centro educativo. En lo que tiene que ver con el equipo 3, se jerarquiza mucho la construcción de confianza y el desarrollo de vínculos significativos entre los docentes. Y el aspecto ausente son estrategias para construir no solamente redes profesionales dentro del centro educativo, que ese es uno de sus focos, sino también con agentes locales externos. El equipo 4 prioriza la gestión de recursos y de espacios de planificación colaborativa y focaliza en facilitar justamente esos espacios y que sean sistemáticos y sostenidos en el tiempo. Y un aspecto que se encuentra ausente es el uso de esos espacios justamente para fortalecer el desarrollo profesional docente. Y en cuanto al quinto equipo directivo, que focaliza más el empoderamiento al docente, en fortalecer la identidad profesional, se encuentra todavía ausentes estrategias para promover, por ejemplo, la investigación docente. En lo que tiene que ver con la cuarta dimensión, que se enfocaba en los aspectos que facilitan y obstaculizan, tomamos la decisión de presentarles los obstáculos pedagógicos. Y los obstáculos pedagógicos los podemos visualizar desde los docentes y desde los equipos directivos. Desde los docentes podemos decir que el desconocimiento STEAM tiene que ver con una poca familiarización con el acrónimo y con el enfoque, y una falta de formación específica, tanto inicial como continua. Y los equipos directivos ven el desconocimiento STEAM desde un lugar más desde el desafío, en la falta de integración clara en sus centros. En lo que tiene que ver con otro obstáculo pedagógico es la resistencia, la implementación de la enseñanza STEAM. ¿Por qué? Porque los docentes visualizan que esa resistencia tiene que ver con su propio desconocimiento, con su temor al cambio, con su sobrecarga laboral, con el multiempleo y la falta de apoyo. Y desde el lado de los equipos directivos también lo ven desde el lugar del temor a lo desconocido y la falta de trabajo en equipo en sus centros. Otro obstáculo pedagógico refiere a la formación docente, particularmente en STEAM, y los docentes ahí lo que visualizan son carencias en su formación inicial, insuficiencia en la formación continua y falta de experiencia práctica. Y los equipos directivos también lo ven del mismo modo por la sobrecarga de cursos, por la falta de tiempo, porque su formación se prioriza a través de ceder tiempos personales, por las carencias también en la formación, no solamente de su disciplina, sino interdisciplinaria. Y en lo que tiene que ver con la colaboración e integración disciplinar, los docentes visualizan escasa colaboración, rigidez curricular, falta de tiempo y justamente lo que yo hablaba anteriormente, desconocimiento, y los equipos directivos también lo visualizan de la misma forma por la falta de integración disciplinaria. Ahora vamos a profundizar en cada uno de los objetivos que yo les comenté al comienzo y vamos a visualizar cuáles fueron los resultados. El objetivo 1, si recuerdan, tenía que ver con los modos de implementación de la enseñanza STEAM desde el discurso de los equipos directivos y el contenido de los marcos normativo y político.
¿Qué podemos decir sobre este objetivo? Que los marcos normativo y político tienden a ponderar más los elementos estructurales, al priorizar las condiciones institucionales para la implementación efectiva y equitativa de la enseñanza STEAM en los diferentes contextos educativos. Y los equipos directivos reconocen esos componentes estructurales y enfatizan los desafíos y limitaciones prácticas que enfrentan en el proceso de implementación. Se evidencia también a través del discurso de los equipos directivos múltiples aspectos que justamente inciden entre esta brecha entre lo normativo y la implementación de la enseñanza STEAM. ¿Cuáles son esos aspectos? Bueno, tiene que ver con la falta de formación en STEAM y en el uso pedagógico de las tecnologías, con la ausencia de un marco conceptual sólido y compartido, con barreras prácticas para la interdisciplinariedad y también limitaciones contextuales y limitaciones de recursos que tienen que ver con las características de sus centros educativos y a su vez con esas creencias y actitudes de los docentes respecto a los enfoques interdisciplinarios que resultan ser limitantes justamente para la implementación de la enseñanza STEAM. Si ahora transitamos hacia el objetivo 2, que refería al discurso de los docentes sobre sus prácticas de enseñanza STEAM, podemos concluir que las prácticas presentes en el discurso docente se vinculan con un aprendizaje basado en proyectos, un aprendizaje basado en la resolución de problemas para promover habilidades más de pensamiento de orden superior, de habilidades críticas y creativas, para justamente también focalizar en la indagación, como habíamos visto a través de la formulación de preguntas, y el trabajo interdisciplinario para justamente interrelacionar y hacer interactuar las distintas áreas disciplinares. Se evidencia también a través del discurso docente algunas tensiones, algunas limitantes que tienen que ver con el desconocimiento y la falta de formación específica, con una estructura curricular rígida, con la falta de tiempo para la planificación colaborativa, con una desconexión entre las políticas educativas y las necesidades prácticas de los docentes. Si ahora profundizamos en el objetivo 3, que tenía que ver con el estilo de liderazgo que conlleva la enseñanza STEAM para los equipos directivos, podemos decir que la enseñanza STEAM conlleva para los equipos directivos un rol centrado en el acompañamiento, la participación y la motivación para el empoderamiento de los docentes con centralidad tanto en los procesos de enseñanza como en los procesos de aprendizaje. Y su discurso revela que gran parte del tiempo y esfuerzo se centra en la gestión administrativa por sobre la pedagógica. Y este enfoque administrativo por sobre lo pedagógico limita la posibilidad de involucrarse profundamente en la implementación de la enseñanza STEAM y acompañar a sus docentes. Y si bien los directivos se perciben como mediadores que articulan proyectos y espacios para la facilitación y creación de condiciones, ellos también perciben la falta de tiempo para profundizar en estos procesos, tal vez justamente por la jerarquización de lo administrativo por sobre la contextualización de prácticas y el desarrollo de sinergia en la comunidad educativa, tanto interna como externa. Si ahora vamos al objetivo 4, que tenía que ver con los aspectos que facilitan o obstaculizan la implementación de la enseñanza STEAM, podemos decir que en cuanto a los facilitadores, se evidencia una perspectiva estructural por parte de los equipos directivos, con énfasis en los espacios de coordinación e integración disciplinar, mientras que los docentes jerarquían necesidades prácticas, de recursos y formación profesional. Los docentes tienden a enfatizar la incidencia práctica de la administración educativa en cuanto a la provisión de recursos, mientras que los equipos directivos la interpretan como un apoyo estructural. En cuanto a prioridades, los equipos directivos enfatizan los espacios de coordinación y la integración disciplinar como facilitadores clave, mientras que los docentes se enfocan en necesidades inmediatas, como recursos y oportunidades de formación. En cuanto a los obstáculos se nutren primordialmente de la escasa colaboración y la formación insuficiente en STEAM, tanto inicial como continua de los docentes, y si bien los docentes y equipos directivos reconocen la necesidad de colaboración efectiva entre docentes, justamente para generar y sostener procesos de aprendizaje colectivos e interdisciplinarios, ambos grupos reconocen experimentar dificultades para colaborar. Y hasta ahí los resultados y discusión y conclusiones en función de los objetivos. Ahora les planteo ver brevemente cuáles son los alcances, limitaciones y proyecciones. En cuanto al alcance de esta investigación y sintetizándola, esta investigación está situada en 5 centros de educación técnica profesional. Se focaliza en analizar el discurso de los docentes y los equipos directivos y una revisión de los marcos normativo y político vigentes. Y por esta razón, por centrarnos en 5 centros de educación técnica profesional, los hallazgos de esta investigación, por supuesto que no pueden ser generalizables a otros contextos. En cuanto a las limitaciones, la primera limitación que
me acompañó durante todo este proceso investigativo, tuvo que ver con conjugar lo laboral con la investigación. Y por eso es que en las decisiones metodológicas tuvo mucho que ver el tiempo, la disposición que existía para ir o no a los centros y obviamente la disponibilidad de tiempo. Y en ese sentido se tomaron decisiones que, viéndolo ahora a la distancia, uno podría decir que, por ejemplo, un estudio etnográfico podría haber enriquecido el estudio de casos múltiples, pero que mi situación laboral no me permitía ir a los centros y hacer un trabajo de observación en cada uno de ellos para tener como una visión más enriquecedora de lo que pasaba en los centros y de justamente enriquecer el análisis de discurso con la observación. Y por otro lado también, desde mi rol más matemático, una de las limitaciones tiene que ver con que esta es una investigación puramente cualitativa y podría haber sido enriquecida con un enfoque cuantitativo y, por ejemplo, con el diseño de un cuestionario que de alguna manera complementara los hallazgos de esta investigación. Me hubiera fascinado poder aprender sobre enfoque cuantitativo, pero lo dejamos para otro momento. Dentro de las proyecciones, bueno, se pueden plantear distintas expansiones metodológicas, una que tiene que ver con aplicar otros instrumentos, como por ejemplo la rúbrica de Esteves-Maurice, que es una rúbrica que de alguna manera sintetiza toda la valoración sobre proyectos STEAM y que conocí luego que había terminado el trabajo de campo. También se podrían haber incluido entrevistas a autoridades o inspectores STEAM justamente para enriquecer la primera dimensión de análisis. También se podría haber realizado una profundización en la validación de los hallazgos y, por ejemplo, entrevistar a expertos en STEAM una vez concluida la parte de hallazgos de la investigación. Cuando yo terminé de realizar todo el proceso de análisis, en el año 2024 se publicaron 2 libros sobre enseñanza STEAM en Uruguay y hubiera sido muy bueno poder entrevistar a esos autores. Y bueno, y también me queda como un debe seguir aprendiendo sobre las herramientas que me permitieron realizar todo el análisis e incorporar, por ejemplo, más inteligencia artificial, que sí la incorporé en la síntesis de los segmentos codificados, pero bueno, seguramente me quedaron muchas herramientas por analizar. Y en cuanto a nuevas líneas de investigación, proponemos una que está también muy de la mano con todo el enfoque de esta investigación, y es el de explorar y comprender el discurso nuevamente docente y de los directivos sobre las necesidades formativas para así diseñar un programa de formación continua en función de los vacíos o ausencias de conocimiento y habilidades que de alguna manera, según esta investigación, obstaculizan la implementación efectiva de la enseñanza STEAM. Muchas gracias por escucharme. Bien, ahora vamos a pasar a los comentarios, a darle la palabra al director de tesis, al doctor Pablo Rivera Vargas. Hola, Pablo. Hola, buenas. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien, no? Te escuchamos perfecto. Vale. Bueno, yo voy a tratar, en general soy muy malo para estos momentos, porque me corto, así que intentaré, porque al final, claro, las tesis son una vida casi entera, a pesar de que han sido 3, 4 años que conozco a Dora, ha sido una persona con la que he estado muy, muy en contacto este tiempo. Ya buscaremos mecanismos para no extrañarte, porque como todos conocéis, los que conocéis a Dora es una persona muy cercana, muy trabajadora, muy creativa. La verdad es que te hace estar en un ritmo de conexión y vinculación a sus iniciativas cuando conectas con ella que es imparable. Yo realmente lo agradezco. Creo que he tenido el privilegio de aprender mucho de ella y de acompañarla en todo este proceso desde una posición de diálogo, ¿no? Empática. Es realmente, como director, un privilegio que te toque a alguien que siempre tiene todo, siempre en cada tutoría, no solamente todo lo que habíamos acordado, sino lo de la siguiente tutoría, realmente, y de lo siguiente. Y eso fue una cosa de mucho privilegio. Yo aprendí también mucho de este ámbito. Vosotros conocéis cuál es mi línea de trabajo y no había profundizado del todo en el ámbito del STEM y también vinculándolo a este ámbito, a esta línea del sistema educativo, que es la educación técnica, donde tan necesario se hace en un país como Uruguay. Y también lo digo desde un punto de vista técnico, porque como habéis podido apreciar,
en esta presentación, pero también el tribunal que ha leído la tesis, Dora, y quizás no lo han apreciado del todo, yo lo comento, Dora destripó totalmente los datos, o sea, pero fue a por ellos, los sacó, o sea, ella tiene un espíritu matemático, como sabemos, una inercia, quiso en esta tesis trabajar desarrollando habilidades y competencias en la investigación más cualitativa. Evidentemente esto se logró, pero también ella, con justa razón, defendió su propia procedencia intelectual y formativa y siempre hacía una exploración y una explotación de los datos que llevaban a cuantificar algo que para quienes trabajamos más en la línea cualitativa son los comprensibles, o usualmente es comprensible más desde el contenido, ¿no? Desde las voces, desde los discursos, ¿no? Que un poco es también lo que trabajó Dora. Incluso este capítulo ese análisis temático de contenido es su sello, ¿no? Esa forma que tenía Dora, bueno, pero aquí estoy yo también, aquí está mi historia y esto está todo bien con los discursos, bien, profundizar, pero yo, mi espacio lo tengo que hacer presente porque esta tesis me acompañará toda la vida y lo has hecho, ¿no? Nos costaba tanto podar ahí, de hecho, ¿no? Hasta ayer mismo cuando ensayábamos era tanto, no era la tesis eso, en una propia tesis. Evidentemente no voy a repetir todo lo que Dora ha dicho, pero por supuesto las limitaciones que ella plantea, yo las comparto abiertamente. Dora, por un lado, nunca rehusó a darle valor a lo que es observar la experiencia, tratar de trabajar en los centros educativos con una posición colindante a lo etnográfico, pero a veces se puede y a veces no, y dada su carga de trabajo no fue posible esto. Por lo mismo yo creo que es un acierto, esto lo juzgará el tribunal, faltaría más, haber ido por esos discursos, haber ido por esas entrevistas, porque fue una forma de explorar, de vincularnos y de acercarnos más allá de lo explicable a lo comprensible, ¿no? Entonces a mí eso me pareció un ejercicio de profundización analítica tremendo que hizo la esperemos futura doctora, ¿no? Y por otro lado también la potencial posibilidad de medir la extensión del fenómeno a través de cuestionarios, que es algo que a Dora le sale natural, ¿no? Que siempre estaba ahí, el cuestionario casi está, prácticamente diría, ¿no? Y seguro, como ella misma dice, quizás en un proyecto, en una fase postdoc, esto pudiese darse porque todo el proceso previo le ha permitido contar con una información rica, actualizada, que podría, por ejemplo, derivar en un cuestionario para medir la extensión del fenómeno, no solamente a otros centros de este tipo en Uruguay, sino también a centros de este tipo de formación en Latinoamérica y, por qué no, también acá, evidentemente en Barcelona. Así que nada, ha sido un privilegio, también permítame agradecer al Instituto de Educación, a todos vosotros también por hacerme parte de esta experiencia nuevamente y a Dora por permitirme construir, a Denise, por supuesto, a Eduardo, a toda la gente, a Martín del departamento, a Ana, y por supuesto a Dora por permitirme acompañar en este proceso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Es un gusto escucharte y tenerte siempre cerca, así que te seguiremos teniendo cerca. Bueno, ahora vamos a pasar a dar la palabra a los miembros del tribunal. Vamos a comenzar con el doctor Gairín como miembro externo del tribunal. Así que, doctor, lo invitamos a pasar aquí. En primer lugar, y aunque sea reiterativo, gracias por la invitación, porque siempre es un placer estar en estos ámbitos donde en teoría y en la práctica se habla del conocimiento, ¿no? Y la curiosidad lleva a ver qué hay de nuevo en el mundo. En segundo lugar, felicitar a la doctoranda. Yo a menudo digo que esto de la tesis es como una losa, ¿no? Que pasan años hasta que uno se la quita y se libera, Entonces, felicitarle a usted, felicitar al director que le ha acompañado, por dos razones. Primero, porque han logrado acabar, y segundo, porque en este caso me parece que es una buena aportación. Yo suelo utilizar, como otros, un listado de características deseables de una tesis, que son 28 aspectos,
y usted supera los 25, no los 28, los 25, por lo tanto le felicito porque es una buena tesis. Y lo que corresponde al tribunal, desde mi punto de vista, es verificar si usted tiene los elementos suficientes para ser investigadora, que es en definitiva el título de doctor. Sobre el tema que trabaja, después de 4 años o 3 y pico, se supone que es la que más sabe, y más sabe incluso que los miembros del tribunal. A nosotros nos corresponde ver si realmente lo que ha hecho se fundamenta, cada paso de alguna manera está justificado, hay coherencia entre los objetivos, el método y los resultados, y todo esto lo ha hecho. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es una buena tesis. Es una buena tesis. Pero también es verdad que este es un acto académico, y como acto académico se trata de comentar aspectos que le puedan servir a usted para las publicaciones que haga o para profundizar. Y por lo tanto, yo no haré preguntas, haré observaciones y comentarios por si le sirven. Y voy a hacer 4 o 5 y tómelos no como elementos que pueden de alguna manera desacreditar lo que ha hecho, sino que le ayuden a profundizar y que pueden estar equivocados también. ¿De acuerdo? Bien, entonces, una de las primeras cuestiones que hay aquí es que usted plantea una temática, se supone que ha hecho una exploración previa de lo que hay en el mundo. Esta exploración previa no aparece en su tesis. Yo esperaba decir, bueno, esto del STEAM, esto de tal, se investiga en muchos sitios. Podría haber mirado si hay estudios en otros países. Yo siempre aconsejo que si lo que queremos es crear conocimiento, miremos y exploremos el conocimiento. Entonces, bueno, yo entiendo que hacer un vaciado de lo que se ha investigado al respecto es importante, más allá del contexto concreto, aunque el análisis luego sea sobre una realidad. Yo creo que eso enriquecería 2 cosas. Primero, afinar un debate sobre el STEAM, STEAM, bueno, es que hay 7 denominaciones, ¿no? Y 2, sobre obstáculos y tal, que se ha dicho en otros contextos. Bueno, dicho esto, globalmente, ya he dicho, es alta coherencia la que hay. El director ha comentado que en algún capítulo usted ha sido crítica, pero debería haberse lanzado a la piscina y ser crítica en todo. Quiero decir que la tesis describe muy bien lo que pasa, pero no sé si profundiza en por qué pasa. Que eso es un ejercicio que deberían hacer todos los que hacen tesis y que nadie hace, incluyo soy yo, porque uno está preocupado por la rigurosidad y no se atreve a hacer opiniones. Y yo voy a remarcar esta parte porque creo que es la que le puede servir. Entonces ponía aquí varias cosas por ámbitos. Por ejemplo, en el marco teórico, usted habla de las voces, ¿no? ¿De acuerdo? Pero la primera pregunta que yo me hago es, ¿y qué entiende ya por voces? ¿Las voces son opiniones? ¿Las voces son discursos? No es lo mismo una opinión que un discurso. 2, ¿qué sentido tiene hablar de las voces cuando sabemos que una cosa es lo que piensan los profesores, y allí había una línea de investigación en su momento del pensamiento de los profesores, otra cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen? Entonces, claro, deberíamos haber matizado exactamente esta terminología y un poco, sobre todo para clarificar. Uno no puede investigar todo, pero por lo menos acotar y decir, entendemos por voces tales cosas y la diferenciamos de opiniones de esta manera o de otra manera. La segunda cuestión es, claro, usted en el fondo los STEM, bueno, toda esa denominación, que también es discutible, porque hemos sido incapaces de hacer trabajos interdisciplinares de 2 o 3 materias. En primaria se hablaba de la globalización, pero nunca en secundaria de 2 materias, y ahora nos proponemos juntar 5 materias o 6. Incluso los de ciencias sociales dicen, ¿y por qué no estamos en las siglas? Porque también nos gustaría estar en las siglas. O sea, al final lo que se pretende es
una formación a partir de la realidad, que es completa, y abordarla en la interrelación. Entonces, claro, la cuestión es, si no hemos sido capaces históricamente de hacer equipos de profesores de 2 materias o de 3, ¿seremos capaces de hacer esto? Quiero decir que en realidad lo que yo planteo es, ¿esto es una propuesta pedagógica o es una filosofía de lo que pretendemos? Que sería también discutir esto. Ya digo que son elementos para que los pueda tener en cuenta. Otra cuestión que me aparece aquí es, por ir diciendo lo fundamental, el marco aplicado. Usted es matemática, yo también me he dedicado a las matemáticas, y usted utiliza las LASTIC, utiliza el MASCUDEA, que me parece bien, pero al final, ¿qué hace? Dice, vamos a identificar palabras, frases, códigos, y al final resalto pues aquello que más se repite. Pero la pregunta es, desde el análisis cualitativo, que en parte se ha dicho, ¿lo significativo es lo más representativo numéricamente o no? Estamos en lo de siempre. Hacemos una estadística y cada uno de nosotros nos comemos medio pollo. Pero resulta que usted se ha comido uno y yo no he comido y tengo un hambre tremenda. O sea, quiero decir que estamos en un análisis cualitativo y tan interesante como puede ser ver tendencias, sería ver discrepancias. Porque puede ser que un profesor haya dicho lo que realmente piensa y los demás lo que se espera de ellos. Quiero decir que el análisis debería fijarse no solamente en las tendencias, sino en las discrepancias, para que sea, desde mi punto de vista, cualitativo, ¿no? Avanzando un poquito más. Bueno, llega usted a los resultados. Ahí lo interesante de los resultados. Claro, todo el análisis cualitativo, en el fondo, es un análisis interpretativo, y eso está mediado por valores. Y detrás de los análisis cualitativos hay ideología. ¿A qué doy importancia o a qué no doy importancia? Cuando usted presenta y dice, los profesores, ¿qué dicen en resultados? Que no tienen condiciones. Los directores, ¿qué dicen? Que son facilitadores. Digo, en el fondo, psicológicamente, no estamos haciendo lo de siempre. Cuando hay problemas, el problema es el contexto, el problema es los demás. Y en realidad, claro, por eso era importante clarificar. Es decir, las voces reflejan las actitudes. O sea, el problema de fondo que sigue subsistiendo en la enseñanza es que el profesorado en general no suele ser colaborativo, más allá de excepciones. Si eso es la sustantividad de un trabajo multidisciplinar, ¿cómo lograremos que haya un trabajo multidisciplinar si no son colaborativos? ¿Y por qué no son colaborativos? Quiero decir que detrás de lo que usted concluye, la pregunta es, ¿por qué pasa eso? Pues yo diría por la psicología de los humanos, que nunca asumen que tienen la culpa de algo. No, son las condiciones. Cuando a lo mejor el problema es que hacer un esfuerzo multidisciplinar exige un sobreesfuerzo en tiempo, en planificación, que no tengo ganas de hacerlo. Seamos sinceros, no nos engañemos. Usted dice, por eso digo que debe profundizar en las conclusiones. Usted dice, los profesores piden formación, y aquí tenemos una auténtica experta en formación. Y yo siempre he dicho, oiga, un profesor tiene más de 18 años, está formado. Si quiere aprender algo, hoy en día puede aprender lo que quiera. ¿Por qué los profesores exigen formación? Porque es una manera de sacar que me formen. Oiga, si usted tiene 40 años, espabilese, lea algo, haga un curso MOOC, ¿no? Claro, tiene formación. Es que no tenemos tiempo. Bueno, eso también lo dicen los directores. Bueno, si no tiene tiempo, priorice, resérvese 2 horas a la semana. Quiero decir que tendría que profundizar, desde mi punto de vista, en qué hay detrás de eso. Y yo creo que detrás de eso sigue habiendo, pues, un poco las tendencias del profesorado, como de cualquier trabajador, al mínimo esfuerzo, porque realmente sobreponerse y buscar ese tiempo, esa formación, exige una cierta autodisciplina.
y en el profesionalismo no siempre se da. Entonces, en ese sentido, le decía yo que profundizara. Y podría profundizar en más cosas. En cuando usted ha dicho limitaciones, proyecciones, claro, sería interesante analizar si lo que usted ha averiguado en FP, en formación técnico-profesional, pasa lo mismo en enseñanza media no profesional, pasa lo mismo en primaria, para intentar identificar patrones comunes. Podríamos pensar, bueno, qué tipo de políticas favorecerían eso o no. Y después de que usted ha pasado 3 o 4 años, hombre, tendría que ser valiente y decir cuáles serían los 3 consejos que yo diría a la política, no los 23, porque entonces se difumina todo. Las 3 cosas, si a usted le nombraran directora general de la ANEP o de Educación, ¿qué 3 medidas usted tomaría concretas? O si usted fuera directora de un centro, ¿qué 3 medidas tomaría? Creo que tiene que profundizar en no solamente el análisis que decíamos ayer, sino a partir de aquí qué hacemos, y por lo tanto en la acción. Insisto que son observaciones, si le pueden servir, que no desmerecen lo que ha hecho, ni mucho menos. Yo le felicito y por mi parte es una excelente aportación. Muchas gracias. Ahora vamos a darle la palabra a la doctora León. En primer lugar, quiero decir que a mí me gustó mucho leer la tesis. Me pareció una tesis, y quiero destacar esto, escrita para ser leída con fluidez. Esto habla bien. Muchas veces la escritura académica no es un fuerte, y esto es importante reconocer también, que es una tesis muy extensa, pero a la vez fluida. Y esto es un logro interesante. Por otro lado, y así lo señalé en el dictamen, veo consistencia entre los objetivos, la metodología, el análisis y la discusión. Me gustó particularmente el capítulo de discusión. Entiendo también por las palabras de Pablo que esto ha sido como algo, parte también de ese proceso que han vivido y que se vive, ¿no? Y quiero decir también, en relación con lo que escuchaba previamente, que la tesis es un hito que marca un cierre, pero nunca un cierre completo. Es un comienzo de muchas cosas. No es que uno deja de investigar. Investigamos siempre, investigamos toda la vida, y en algún momento hay que cerrar la tesis y abrirse a estas líneas, y vos lo decís al final con estas proyecciones o perspectivas. En ese sentido, también reconocer que es un campo fértil, que sigue teniendo un montón de aristas y puntas relevantes. Entonces, por un lado, reconocer que la tesis no solamente es relevante en términos de su aporte, sino también es relevante en términos de escritura académica, de fluidez, y de cómo uno puede construir un discurso argumentativo interesante de ser comunicado. Porque una tesis, además, es un escrito que es una comunicación a la comunidad, donde se muestra ese aporte y donde se comunica. Hay algunas cuestiones, y cada uno acá me da un poco de risa, ¿no? Pero cada uno la mira desde su expertise, por supuesto, desde su ojo. Y acá a mí hay algunos señalamientos que también te hago en términos de lo que podría ser si esto se publicara, se difundiera, o para seguir pensando, que para mí siguen siendo como algunos solapamientos. Hay un solapamiento que yo veo entre la pedagogía y la didáctica. Y eso está presente a lo largo de la tesis, tanto en el marco teórico, donde se pierde la especificidad de la didáctica, pero vos, en definitiva, cuando haces el análisis, lo haces desde las estrategias. También ahí se solapa qué es práctica y qué es estrategia. Y es el mismo solapamiento entre pedagogía y didáctica. O sea que en eso hay consistencia, ¿sí? Porque ese solapamiento está presente tanto en el marco teórico como en algunos aspectos del análisis, respecto de, ¿son sinónimos prácticas de enseñanza y estrategias de enseñanza? Bueno, hay una discusión al respecto. Y lo didáctico y lo pedagógico son distintos en su alcance también, porque la didáctica es el análisis de las prácticas de enseñanza. Entonces ahí me parece que hay algo en lo teórico que, bajo el tono más político, institucional, sociológico y macro, se pierde en especificidad. Y lo quería volver a señalar, lo señalé en el dictamen, pero lo sigo viendo también
Ahora, más allá de que, bueno, por supuesto, son cuestiones como mínimas, ¿no? No oscurecen la tesis, solo como en esta misma línea de ir, no sé, somos exigentes, quienes somos jurados también, y nos gusta como vernos también ahí en algunas partes. La otra cuestión que me parece interesante es más gnosiológica y apunta a algo que yo misma debato y me parece que es interesante, siendo que estás en esta instancia, discutirla con nosotros como jurado y como público, y es si hay que ir hacia la interdisciplina y la transdisciplina. Pareciera que hay un camino evolutivo de la disciplina a la transdisciplina, cuando en realidad la interdisciplina es una nueva disciplina, la bioquímica es una interdisciplina. Y la transdisciplina, discuto, ¿no? ¿Qué podría ser? Y esto me parece interesante, que sale en la tesis, en las voces, y bueno, a mí me parece que es cierto que hay voces que pueden ser disidentes, pero en algún momento hay decisiones metodológicas, y acá el análisis de las recurrencias para mí es relevante y es una decisión metodológica, y me parece que, bueno, uno va tomando esas decisiones metodológicas, pero me pregunto, en relación con la formación, y sobre todo pensando en los próximos años de formación, porque esto también abre esa interrogante, si hay que pensarlo en términos de transdisciplina, multidisciplina, y bueno, y si hay algo ahí evolutivo, ¿no? Que pareciera que hay como sesgo, que hay que ir de una a otra, ¿no? Y por otro lado, también me pregunto, en función de estos últimos desarrollos que te toman como ya una vez que la tesis está, digo, el trabajo de campo más consolidado, el tema de la inteligencia artificial generativa, porque tiene un impacto en STEM y tiene un impacto en lo que es la programación hoy, y va a tener un impacto mayor en los próximos años, entendiendo que hoy lo que se conoce por inteligencia artificial generativa es estrecho, pero vamos hacia una inteligencia artificial generativa amplia por los desarrollos del MIT actuales. Entonces, en esos términos, también preguntarte, quizás más en una cuestión de diálogo entre colegas, ¿cómo ves que esto puede impactar los próximos años en el campo de STEM, en el campo del liderazgo STEM, que vos lo tomás muy bien, y en la formación? Me parece que en ese sentido los núcleos que vos trabajás en términos de formación o en términos también de liderazgo pueden tener alguna transformación en estos próximos años, que por supuesto no sabemos, pero quizás hay algún germen que ya viste en potencia, diría Aristóteles, en acto y en potencia, que podría ser fructífero para el debate. Y esto también estaría bueno como que lo traigas. A mí me gustaron las metáforas de liderazgo, me parece que hay algo en la modelización que es fuerte en tu tesis y que es relevante también para, como decía el colega, para políticas y para recomendaciones, y que en estas recomendaciones tendría que haber algo crítico respecto de si tenemos que ir hacia, vuelvo a decir, de un modelo monodisciplinar, disciplinar, a uno transdisciplinar. Pero la realidad es que uno se pregunta cuál va a ser la formación más relevante de estos jóvenes en los próximos años, si va a ser transdisciplinar, si va a ser disciplinar, who knows, ¿no? Y por otro lado, este rol del impacto que está teniendo la inteligencia artificial generativa, que mueve no solamente las prácticas de enseñanza, sino los liderazgos y el mismo campo o corazón del conocimiento STEM. Serían algunas preguntas que me quedaron en el tintero, y vuelvo a decir, estas preguntas emergen porque la tesis es buena y da lugar a preguntas, y uno quiere seguir preguntando, ¿no? Eso nada más. Muchas gracias, Karina. Bueno, y ahora es mi turno. Primero, felicitarte, Dora. Es una tesis extensa, eso es lo primero que te tengo que decir. Sí. Pero como decía Karina, se lee fluidamente. Es más, yo hice un señalamiento porque era tan extensa que algunos cuadros que luego integraste realmente facilitaban esa fluidez. Y creo que la extensión tiene que ver con casi una cuestión personal de mucha precisión. Siempre buscabas la fundamentación. Era una tesis que uno sentía como que no querías que se te escapara nada, ¿no? Es muy coherente,
en su estructura interna, esto que señalaban los colegas en relación al tema, cómo fuiste construyendo el problema, los objetivos, las preguntas, la metodología, el análisis, las conclusiones, es decir, es muy coherente en su estructura, es decir, en esto de lo metodológico, de los pasos a seguir, de hacerte de herramientas como investigadora. Me parece que eso das cuenta claramente y sobradamente. Felicitarte que no elegiste el camino tal vez más cómodo para ti y optaste por un desafío metodológico, que me parece que eso es bien interesante, porque buscaste, digamos, ampliar tus miradas, tus herramientas como investigadora. Y bueno, y ahora voy a algunos comentarios y reflexiones que me dispararon, que no fueron las que inicialmente cuando venía, o sea, no me corro del todo, pero bueno, dado cómo se viene dando el intercambio, quería señalar algunas cuestiones. Primero, que me parece una tesis que tiene mucho valor la justificación y la elección del tema. ¿Cómo lo justificás? En la elección. Y que hay una justificación en un momento histórico, político, bien interesante, en el cual es un aporte para a nivel de las políticas educativas inconmensurable. Como locatario, el tener este documento serio, riguroso, para pensar estas políticas STEM, y te metes también con todas las categorías de las dinámicas institucionales, de los liderazgos. Te metiste en medio de una transformación donde estaban sucediendo cosas y me parece sumamente valioso y a la vez también valiente que en ese contexto social y político hayas ido al campo, sistematices y nos puedas poner sobre la mesa un trabajo de estas características. Así que sumamente valioso. Yo que trabajo en estos temas, el poder tener un documento de estas características permite tomar decisiones en base informada y diseñar distintas cuestiones que ahora voy a preguntar. Eso por un lado. Bueno, voy a seguir resaltando cuestiones muy positivas. El proceso de validación me pareció, aparte lo describís con un nivel tan exhaustivo que me pareció una fortaleza, el capítulo de las discusiones. Comparto con el doctor Gairín que a futuro, pero creo que es a futuro, que para hoy por hoy es un excelente documento, podés aparecer más tú. A todos nos parece que uno queda mejor ir con a veces con eso que nos dice directamente el material, la empiria, etcétera, y no aparecemos tal vez tanto. Y te voy a hacer, puede ser una pregunta, sí, pero es bien sencilla. En verdad, uno siempre parte con algunas ideas de lo que puede llegar a encontrarse, ¿no? Porque viene con historia. Si hay un aspecto que te sorprendió, que realmente hayas dicho, yo esto no me lo esperaba, ¿no? Y realmente te haya movido, digamos, un poco de ese lugar inicial. Y dos, sí, más con mi área de trabajo. A ver, creo que tu tesis aporta distintos elementos contextuales, bueno, a nivel estructural, de política, tomás cuestiones vinculadas de lo institucional, cuestiones más vinculadas a las percepciones de los docentes, qué tan eficiente es esa autopercepción de eficiencia en relación a la tecnología y áreas disciplinares. Es decir, como que abarcás todas las dimensiones que uno podría decir son las que lo ideal sería tener en cuenta a la hora de diseñar un dispositivo de formación docente, ¿no? ¿Cuáles, en la misma línea de Gairín, qué aspectos sí o sí señalarías tú si mañana viene el presidente de la ANEP y te dice, a ver, tú estudiaste esto, dime
3 cosas que yo para la formación docente a partir de tu estudio debería tener. ¿No? Ese sería como mi comentario. Sobre todo pensando en la brecha que marcabas entre la normativa y la implementación, ¿no? Porque creo que necesitamos de construir discursos y dispositivos que justamente tiendan puente entre esa cantidad de documentos que analizaste y lo que efectivamente sucede en los centros. Y me quedaría por acá y te felicito porque es un muy buen trabajo. Muchas gracias. Bien, antes de darle los minutos para que reaccione Dora, pero si querés pues tomar un poquito de agua, le damos la palabra, que si hay algún doctor en educación en sala que quiera realizar algún comentario, alguna reflexión, alguna pregunta, es el momento. Parecería que no, casi que la doctora Bayan reacciona, pero dice que no, entonces Bayan. Le damos la palabra a la doctora Bayan. Te controlo el tiempo, Denis. No, simplemente que me parece que es una, como ustedes lo han dicho, ¿no? Es una tesis relevante en un tema muy desafiante, sin duda, donde tuvo el coraje de asumir el desafío. Yo creo que hay muchas preguntas comentarios, ¿no? Observaciones que hicieron Karina, Joaquín, ahora Martín, que son observaciones a retomar para futuras reflexiones, artículos, pero que ya nomás el contar en nuestro país con una sistematización sobre un tema que es muy desafiante y que muchas veces es un título vacío, porque está de moda, porque está en la agenda. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir realmente la integración? ¿Y por qué no estamos los de ciencias sociales? ¿Sí? Entonces, yo creo que para las políticas educativas y particularmente para las políticas docentes es una tesis sin duda que aporta elementos. Todos los que leemos una tesis, un artículo, un documento, siempre decimos, bueno, a ver, ¿qué nos gustaría? ¿Qué es lo que falta? Pero yo creo que es una tesis que a muchos de nosotros nos hubiera gustado hacer. Y eso ya es un elemento que habla a favor de la tesis. Simplemente que para nosotros fue un gusto poder acompañarte, y me parece que hay un aspecto de valentía en Dora, que es que habiendo tenido una formación puramente o básicamente cuantitativa, siendo profesora de matemática, le hubiera sido, y acá está Eduardo, que no me deja mentir, por ahí está Eduardo, hubiera sido mucho más fácil hacer para ella encuestas, cruzamientos, poner el chi, etcétera, etcétera. Me encantaría. Y sin embargo, optó por el desafío de ir más allá, de profundizar, y yo creo que ese es también el valor de la tesis. Eso. Bueno, no tendría que haber opinado porque estoy sesgando al tribunal, pero bueno, no puedo con mi condición. Muchas gracias, Denise. Bien, ¿alguna persona más? Perfecto. Bueno, Dora, ¿preferís que me quede acá? ¿Querés que baje? Lo que tú quieras. Si querés me pongo ahí así. Bueno. 10 minutitos. Sí, menos. Bueno, primero que nada agradecerles por la retroalimentación. Esta también es una instancia para mí de aprendizaje, también lo fue decidir qué decir y qué no decir en la presentación, así que les agradezco mucho porque para mí es un privilegio que ustedes me den feedback y sean los miembros del tribunal, así que les agradezco enormemente. En lo que tiene que ver con, por ejemplo, lo que tú, Martín, mencionabas de lo inesperado de esta investigación o de los hallazgos que más me sorprendieron, en primer lugar, cuando yo decidí comenzar con esta investigación y focalizarme en centros de educación secundaria, era porque era mi contexto seguro, mi zona de confort, donde yo sabía
cómo verme, cuáles eran los principales actores institucionales. Y cuando uno de los actores que entrevisto en la fase exploratoria me dice que en realidad los centros vinculados al STEAM están en educación técnico-profesional, para mí fue desmotivante en su comienzo porque era un contexto que yo desconocía. Y por otro lado, en esto que ustedes mencionaban de la integración disciplinar, yo me preguntaba, pero ¿qué nuevo voy a encontrar en educación técnica profesional cuando es un contexto en el cual se viene trabajando desde siempre por su estructura y por su contrato fundacional en la integración disciplinar? O sea, yo esperaba que todo fluyera y que la integración disciplinar, yo hacer preguntas sobre STEAM y que todos supieran lo que era STEAM, por ejemplo. Entonces decía, ¿qué nuevo voy a ir a descubrir allí? Y cuando hablaba con Pablo e intercambiaba ideas sobre las pautas de entrevista, por ejemplo, una de las primeras preguntas era, ¿qué era STEAM para ti? Y Pablo me decía, ¿pero y sabrán lo que es STEAM? Y yo decía, pero por supuesto que lo saben. Si me dicen que allí se implementan 2 programas STEAM, ¿cómo no van a saber qué era STEAM? Y tomé la decisión, bueno, al transitar por los distintos seminarios del doctorado, ahora no me acuerdo en qué investigación, pero una de las doctoras que vino a presentar su investigación les mostraba a los entrevistados una plantilla con la definición de lo que estaba ella tratando de investigar. Y entonces en este sentido yo opté también por eso, por mostrarles a ellos, bueno, esta es la definición de STEAM. Y lo que me pasó en casi todos los casos era que era algo novedoso para ellos. Entonces lo que pasó siendo una desmotivación, porque que dije, ¿qué hay de nuevo acá en este contexto? Terminó siendo un hallazgo, porque en realidad los docentes no conocían el acrónimo STEAM, ni tampoco entendían que estuvieran implementando esta integración a nivel de interdisciplinar o transdisciplinar, como lo marcan los documentos de la transformación curricular. Así que eso fue sumamente un hallazgo de la investigación. Y también lo que fue muy motivante para mí fue todo lo que tuvo que ver con el análisis. Como decía Joaquín, o sea, en lo que tiene que ver con comprender los datos, con analizar los códigos, con esto de ver de llegar a desmenuzar las transcripciones de las entrevistas. La verdad que eso para mí fue muy apasionante y aprendí muchísimo, porque si bien yo sabía de análisis temático, desconocía absolutamente análisis de discurso y como decía Pablo, para mí era muy importante analizar discurso, pero desde un sustento firme. Y ese sustento firme lo logré con justamente esa etapa previa de análisis temático, que nos resultó con Pablo muy difícil de sintetizar. Y es un capítulo que en algún momento con Pablo me decía, bueno, este capítulo se puede sacar, porque en realidad podría existir la tesis sin ese capítulo. A mí me costó muchísimo sacarlo y de hecho no lo saqué, porque para mí es como que el sustento que de alguna manera valida el cómo se construyó el discurso y qué se consolidó, qué se concluyó como relevante y sustantivo tanto en los puntos de encuentro como de las tensiones. En esto de focalizar en la formación docente y en descubrir, como decía Joaquín, el por qué se da esta situación y este estado de situación en este contexto donde la integración debería ser algo que se dé naturalmente y no se da, me parece que yo me acuerdo de algunas entrevistas que hice con algunos docentes y me decían, yo en el IPA nunca aprendí sobre integración, por ejemplo. Y yo, haciendo referencia a mi propia trayectoria personal, yo tampoco aprendí cómo integrar la matemática con otras áreas y lo fui aprendiendo, como decía Joaquín, desde mi necesidad y mi deseo de aprender y de generar espacios para que ese aprendizaje se diera. Pero desde mi punto de vista, en la formación docente sería necesario que existieran espacios donde los docentes necesitaran trabajar en proyectos para justamente aprender a construir conocimiento en forma colaborativa. Y yo diría que a su vez cooperativa, ¿no? En esto de poder interactuar con pares de su misma área disciplinar, pero también aprender a compartir con pares de otras áreas disciplinares para justamente que ellos vivencien cómo se diseña un proyecto, cómo se evalúa una propuesta STEAM. Me parece que si ellos no lo vivencian, es imposible que después lo puedan traducir hacia sus estudiantes. Entonces me parece que a mí, por ejemplo, me hubiera encantado que como docente de matemáticas justamente me dijeran, bueno, tenés este proyecto para hacer con humanidades, con inglés y con dibujo. Esta es la situación problema.
resuélvanla, me hubiera encantado, porque me hubiera enseñado a aprender como estudiante lo que después yo tengo que poder traducir y explicarle a mis estudiantes, ¿no? O sea, si uno no vive esa experiencia de aprendizaje, después no la puede modelar y trasladarla. O sea que me parece que la integración se va a poder dar desde el lugar que los docentes lo vivan, y también algo que yo digo en mi tesis y que me parece súper relevante es el rol, porque antes hablé de la formación inicial, pero después también el rol que cumplen los espacios de coordinación. Los espacios de coordinación hoy en los centros educativos cumplen un carácter muy administrativo, por un lado, y por otro lado, muchos de los docentes que yo entrevisté no tienen oportunidad de esos espacios de coordinación, porque como tienen multiempleo, en realidad tienen el espacio de coordinación en uno de sus centros, pero no los 4 o 5 que trabajan. Entonces no tienen oportunidades de, ya no digo de planificar, de interactuar con sus colegas. Entonces me parece que generar espacios de coordinación, pero sistemáticos, contextualizados en cada centro, hace la diferencia a la hora de generar. Yo sé que el espacio uno, como decía Joaquín, se lo puede generar, uno puede generarse el tiempo y demás, pero sí me parece que el centro educativo, si quiere que esos docentes realicen proyectos que tengan sentido para sus estudiantes de ese centro, necesitan que tengan ese espacio sistemático y sostenido en el tiempo de poder decir, bueno, yo tengo esta hora para construir, para diseñar una experiencia de aprendizaje con mis colegas, y tengo este tiempo que es solamente para eso y no para dedicarme al problema X que tiene este estudiante, que también es relevante, por supuesto, pero sí un tiempo de planificación colaborativa, sistemática, me parece que es muy importante. Y hasta ahí mis apreciaciones. Les agradezco enormemente.